para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:38. Hola, Rodrigo Bravo. ¿Cómo están? Buen día. No sé si les tocó taco a quienes nos escuchan, pero a mí me tocó taco. Pero ya llegué. Sí, bueno, es que este horario es así, pues. Sí, 5 minutos más tarde y la vida cambia en la mañana. Exactamente. Pero bueno, ya estamos acá. No sufra, hombre. No, sí, ya, sí, todavía. Como que uno se cansa aunque venga manejando. Ya, pero ya llegó, tranquilo. Vamos, bajemos. Pelota Sí. al piso. Y pelota al piso, Connie, con el Frente Amplio. Oh, O no sé si poner la pelota al piso. Pelota al piso parece que estuviéramos citando a José Antonio Casa ayer en el debate. En el debate Sí. de la Cámara Chilena de Construcción, que llegó con una pelota y dijo: la pelota se la traspaso a Gonzalo Vinter. Tiene que ver con Vinter esto, pero tiene más bien que ver con el Frente Amplio. Con el correr de los días uno podría ya tener clara cuál es la minuta que el Frente Amplio está siguiendo, cuál es ese guión que redactaron para ver cómo enfrentar una de las crisis más complejas que les toca vivir, con foco bien distinto hoy día, porque el inicio de todo este caso convenio lo hemos dicho en varias oportunidades y tuvo un episodio relevante esta semana con el arresto domiciliario total de Catalina Pérez. Nace desde Revolución Democrática, cuando eran partidos divididos aún. Hoy día el foco está puesto más bien en Convergencia Social, el partido del presidente. Hoy día todo Frente Amplio. Pero parte de esto, Connie, Juanma, la semana pasada, porque fue el día sábado cuando el Frente Amplio saca esta declaración que, entre otras cosas, habla de esta estrategia de espionaje con fines políticos que ellos rechazan categóricamente. Ellos aseguran en esta declaración que el escuchar ilegalmente las conversaciones constituye espionaje, que hay una estrategia judicial que parece haberse vuelto una práctica recurrente basada en la instalación de información parcial. Es decir, una crítica demasiado brutal y muchas de esas sin argumentos, sin fundamentos, porque al menos hasta ahora, hoy día lo tiene que definir la Corte de todas maneras, Sí. Escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros no está sobre la mesa. Y en este guión les decía yo que tiene redactado el Frente Amplio para enfrentar la crisis y también el gobierno, pero chocan varios puntos con la moneda. En este primer caso en particular, mucho. Lo dijo así el ministro de Justicia aquí hace algunos días, que no correspondía este ataque y esta calificación de espionaje político al Oye, eso Ministerio fue el Público. martes, Rob. El martes, imagínate. El sí. martes. Y el mismo día el presidente, antes, había hecho un punto de prensa llegando a Japón, ¿fue, no? Sí, en Japón. Claro, donde había marcado ahí el lineamiento de la posición del gobierno, de él en lo particular. Caiga quien caiga, instituciones que funcionan, no nos vamos a declarar perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insistir, ya estamos jueves ya. Estamos jueves y la moneda, y el Frente Amplio no ha bajado la guardia. Ha seguido con este mismo argumento. Claro, y ayer además le echó la culpa a la democracia cristiana, le echó la Exacto. culpa a los gobernadores y Eso vamos les decía, ahí. como avanzando en este guión. Después de este calificativo de espionaje, hay un punto que han intentado reforzar y este ha estado marcado más bien con el relato de la moneda, pero que lo ha insistido el Frente Amplio, que sin duda que uno podría deducir, sin ser tan brillante, que hay comunicaciones entre el Frente Amplio, su directiva y el gobierno, porque el relato en varios puntos, a diferencia del espionaje, ha sido el mismo. ¿En qué se han centrado? Y de hecho yo aquí tengo hasta un gráfico que ha circulado en el Frente Amplio, donde se precisa cuáles son el gasto de los ingresos que recibió Procultura, a qué corresponden. Y en esta torta que circula, les decía, en el Frente Amplio, se precisa que el mayor gasto, el 81%, está entregado a las gobernaciones regionales de distintas regiones. Y en particular, un 31% al Gore del Biobío y un 35% al Gore de la región metropolitana. Todos los ministerios, dicen en el Frente Amplio de la Moneda, solo constituyen un 18% del gasto, es decir, el gobierno central colaboró con Procultura o contrató servicios de Procultura de un 18% de los montos de los cuales hoy día hablamos, muy distinto a los aportes del gobierno que se han puesto sobre la mesa como una generalidad, más bien, como que hablamos del total, pero no de esta precisión. Ese es parte del relato también, que está escrito por parte del Frente Amplio de la Moneda. Apuntar a las gobernaciones regionales y desatar una suerte de guerra contra los gobernadores que como institucionalidad la han salido a contestar también. Si bien le han pedido explicaciones a Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, el gremio de los gobernadores que está reunido por estos días en encuentros que se hacen habitualmente, ha salido a defender el rol de ellos.
candidatos. Y en particular porque Ricardo Díaz es un gobernador que no está en ejercicio en la región del Biobío. Rodrigo Díaz No está en ejercicio, fue reemplazado en la elección siguiente por Sergio Yacaman de la UDI. Y eso de alguna manera hace poner el foco, o desde los gobernadores poner el foco en que hoy día sí hay transparencia y no existen estas irregularidades, y generalizar a las gobernaciones puede ser un tremendo error. Enfrentarse a los gobernadores... Pero un poquito absurda la respuesta de defenderse por lo que pasa hoy, cuando lo que estamos investigando es algo que pasó antes, po. Claro, sin duda. Sin duda. No hace sentido. No hace mucho sentido. Y por eso se busca marcar el punto. Y el otro elemento que ha estado fuerte sobre la mesa es lo que Constanza Martínez marca ayer. Pareciera que hoy día nadie conoce a Alberto Larraín, si uno le pregunta a cualquiera del Frente Amplio. Pese que hay fotos, videos, sabemos de conversaciones, de una relación. Hoy día nadie lo conoce, o con suerte lo vieron alguna vez. Y se ganaron otros enemigos del Frente Amplio, la democracia cristiana. Muy alicaída estará la DC, muy de capa caída, pero Alberto Larraín fue militante de la democracia cristiana un año. Y dejó de serlo el año 2018. Es decir, su pasado y su historia política no es necesariamente nacido y criado en la democracia cristiana. Y la ADC molesta ante esta arremetida de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, también ha salido a marcar el punto. Qué mal Constanza Martínez, ¿ah? Perdón, pero de verdad encuentro que su gestión política, en este caso, político-comunicacional estratégica, ha sido muy mala, por no decir lamentable. O sea, puede tener un pasado demócrata cristiano Alberto Larraín, pero ¿cómo tratando de armar un argumento para defender el actuar de tu partido, tiras la pelota para esa esquina? No. Se quedó sola, además, o sea, como decía Juan Luis Castro recién. Prácticas nazi, espionaje político acusando que esto es ilegal, culpa de la democracia cristiana. No le he escuchado un solo argumento que me haga sentido. Ni uno. Ninguno. Y yo creo que es generalizado, Connie, porque, y lo decía Juan Luis Castro en la entrevista con usted, el Frente Amplio parece quedarse solo hoy día y no tiene respaldo, porque han habido críticas muy duras por parte del PPD, del Partido Socialista, a hacerse cargo de este entuerto y de alguna manera despejar dudas. En la DC en particular, ante esta declaración de Constanza Martínez, las declaraciones vienen desde varios personeros con, entre otras cosas, decir que estuvo bien no haber ido a primarias con ellos. Y, por ejemplo, Erika Edo marca el punto y dice que si el Frente Amplio pretende desligarse de sus responsabilidades con el caso Procultura, ya es lo último que nos faltaba. Los dichos de su presidenta son un insulto a la inteligencia de todos los chilenos, pero además son una afrenta a la democracia cristiana después de que estuvieron semanas pidiendo que nos sumáramos a la primaria. Primero hablaron de espionaje del fiscal Cooper y ahora culpan a la ADC. Es decir, este relato que les menciono yo, que tiene 3-4 puntos en particular, está demasiado instalado, pero instalado en un sector, porque el Frente Amplio también ha tenido descuelgues. Lo conversábamos ayer del senador Juan Ignacio Latorre, el único senador del Frente Amplio, también ha marcado un punto, en particular con el espionaje político. Y Gonzalo Vinter está en una situación incómoda. Como candidato presidencial no ha tomado esta línea de su presidenta, sino que bien ha sido mucho más tibio en el sentido de, perdón, en el sentido de no caer en este tipo de conspiraciones o teorías conspirativas que hoy día están marcando el tono desde el Frente Amplio. Todo está tranquilo nomás, todo está tranquilo. Ahora, es verdad que a esta altura el flaco favor que le está haciendo Constanza Martínez al presidente, porque ya no es al Frente Amplio, al presidente, inevitablemente después va a tener algún costo. O sea, es imposible pensar que no va a tener un costo, no sé cuál, pero en el fondo, además insistir en que todo esto es un entramado para perjudicar al presidente, además se convierte en un argumento burdo como para patear la pelota para el córner. En el fondo no querer asumir la responsabilidad propia del Frente Amplio. No digo penal, pero al menos política, en este caso. Entonces, decir que todo esto es un entramado de espionaje, hablar de nazi y todo, y seguir insistiendo en que aquí hay una cuestión para perjudicar al presidente, solo lo único que va a perjudicar al presidente es ella. Al final es mucho más que la investigación del fiscal. Es inentendible, Juanma, porque... Es que yo creo que cada vez cobra más fuerza la teoría, que yo creo que tratando de despojar de responsabilidad del Frente Amplio, ella utilizó como estrategia comunicacional el decir que aquí hay una persecución al presidente, y lo que no se da cuenta es que está perjudicando al presidente. Mucho más que la propia investigación. Es innegable y es imposible que el minuto en que el presidente de la República tenga un espacio para conversar con la prensa sea este el tema. Si bien hoy día llegó cerca de las 7 de la mañana desde su gira a Asia, desde China en la última escala,
y viaja en las próximas horas a Uruguay. Viaja y vuelve al tiro. Y vuelve durante el día. Mañana hay Sí. consejo de gabinete y debería encabezarlo. Es muy difícil que no se le hagan las preguntas que falta por responder al presidente. Sin duda que él marcó un punto cuando dice que las instituciones tienen que funcionar y reitera el caiga quien caiga. Asume que el rol que está teniendo la Fiscalía corresponde y hay que dejarlo tranquilo, a diferencia de lo que hace su partido. Pero hay cosas que todavía no están claras. Si es que hubo financiamiento irregular de la política, es una pregunta que uno debería hacerle. Desde sectores del gobierno han dicho que esa es una responsabilidad de los partidos y no compete directamente a la figura del mandatario, cosa que es así, son los partidos los que recaudan e invierten en las campañas. Pero también el vínculo con Alberto Larraín, que finalmente parte todo desde la base de ahí. Y le van a preguntar por su abogado. Porque La Tercera trae ahora una nota que dice que hay una escucha telefónica que revela un monitoreo del abogado del presidente a todas las investigaciones por fundaciones. De nuevo, como se lo comentábamos al senador Castro por supuesto de su tesis, de que mientras no haya formalizaciones, esta cuestión solo va a crecer, digamos, y que el momento de las formalizaciones va a ser una buena manera de acotar Claro. el espacio de crecimiento que tiene este caso. Claro, el abogado del presidente además ha sido abogado de Javiera Martínez, abogado de un montón de personas que han estado en su momento también salpicadas por el caso convenios en general. Entonces, claro, la pregunta es, ¿abogado del presidente estaba monitoreando a pedido del presidente? No creo, ¿verdad? Pero mientras tú no le pongas un frame a eso, un marco, esta cuestión va a seguir escalando nomás, po. Claro. Pero esa es una pregunta que hay que hacerle al presidente, digamos. Hay muchas cosas que tiene que contestar y muchas de esas empujadas por la crítica, la teoría y esta minuta o este guión que está siguiendo hoy día el Frente Amplio.